Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esta es una actividad organizada por la Fundación Internacional para la Libertad. De hecho, queremos darle la bienvenida, en especial en nombre de Mario Vargas Llosa, nuestro presidente, en especial a Cayetana Álvarez de Toledo, nuestra querida y admirada Cayetana, y también a todos ustedes por acompañarnos. Nos acompañan también en la convocatoria RELIAL, la Red Liberal de América Latina, y nuestra Fundación Libertad de Argentina. Es un gran gusto tener con nosotros a Cayetana, como decimos algunos a veces, no es muy común tenerle a la gente, quererla, tenerle afecto y además admirarla profundamente. Es lo que nos ocurre a todos nosotros con Cayetana, porque la conocemos desde hace mucho, la admiramos y también la queremos por su enorme compromiso con la idea de la libertad. Lo ha mostrado muchas veces a través de distintas trincheras, lo hace todo el tiempo en la trinchera política, pero también lo hace en la trinchera intelectual, porque Cayetana es una rara ave que combina estar ahí dando la batalla en el frente político, es diputada de las Cortes, de hecho, pero tiene una larga trayectoria política, pero también es una intelectual notable, esto que no abunda en la política, que ha desarrollado una actividad extraordinaria en el periodismo y también propiamente el mundo intelectual. Ahora está preparando otro libro que seguramente nos sorprenderá muy gratamente, como todas sus intervenciones intelectuales. Cayetana, seas muy bienvenida, es realmente un gusto y un honor tenerte con nosotros, y le voy a pedir a Alejandro Bongiovanni, director de Políticas Públicas de la Fundación Libertad, también un Nobel intelectual que también está escribiendo y tratando de apuntar a la causa de la libertad desde distintas formas, que conduzca este diálogo con Cayetana tal como lo previmos. Alejandro. Gracias Gerardo. Un honor para mí poder dialogar unos minutos con una mujer que admiro muchísimo y que siempre me ha parecido un faro político y moral desde este país perdido al sur de América Latina. Cayetana, acá hay gente de varias nacionalidades, de varios países de América Latina, de Iberoamérica, y hay un concepto que nos hermana, que nos preocupa acaso porque sentimos que estamos perdiendo, y es la famosa batalla cultural, algo que vos permanentemente reforzás y subrayás y lo venís haciendo. Hoy se ha vuelto un poco más mainstream, favorablemente el concepto, pero vos lo venís haciendo desde largo, ¿no? Agitando, ojo que la cultura importa e importa mucho. Me gustaría una pequeña reflexión sobre este tema que a nosotros en FIL y en realidad nos preocupa mucho, ¿no? Bueno, ante todo, de verdad, muchísimas gracias a Gerardo, a Alejandro, a la FIL, a Reyal por esta invitación. Decía Gerardo que somos amigos hace muchos años y es verdad. Nos conocemos hace mucho, peleamos en la misma trinchera hace muchos años. Es verdad que de distintos sitios, política, periodismo, las think tanks, el mundo más académico, y yo soy una gran admiradora de vuestra labor, que creo que es imprescindible. De hecho, hoy para mí es una oportunidad no solo de reflexionar conjuntamente con vosotros, sino también casi de pedir ayuda y ofrecer la mía, ¿no? Porque creo que tenemos problemas comunes de un lado y de otro lado del Atlántico. En distintos países de Iberoamérica tenemos problemas muy parecidos y creo que tenemos que compartir diagnóstico y también soluciones, ¿no? Yo empezaré haciendo una brevísima reflexión vinculada con esto que decía ahora Alejandro, ¿no? Primero es una cuestión de actitud ante la vida, creo, ¿no? Y aquí quiero hacer un breve elogio de Mario, ¿no? Que es una oportunidad para mí especial para hacerla. Hace unos días se convocó aquí en Madrid una concentración en contra de la concesión de indultos a los golpistas que el 1 de octubre de 2017 intentaron liquidar la España constitucional, la España democrática. Yo llegué temprano, muy temprano, puntualidad británica de estas, pero incluso más temprano que yo había un hombre caminando en la calle de Serrano, hacía un sol absolutamente aplastante de estos de Madrid en verano duros, de julio, y venías completamente solo, sin ninguna de las parafernalias estas propias de los grandes hombres, incluso de tantos pequeñitos, y con un bastón, con una mascarilla, y se adivinaba un poco una sonrisa detrás,
y era Mario, ¿no? Vargas Llosa. Y yo pensé qué extraordinario, ¿no? Este hombre que se presenta aquí en esta concentración en defensa de la democracia española, de los valores constitucionales, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, es decir, encarnación de la Ilustración y de los valores que han hecho posible la convivencia pacífica en las sociedades modernas. Y ahí estaba él, como digo, solo, y entró en la plaza, aclamado, la gente le apoyaba, la gente le pedía fotos, y ahí estaba, ¿no? Dando una palabra de ánimo a todos. Y esa es la actitud, es decir, es una actitud de militancia democrática, que creo que es lo que nos falta a unos y otros. Es una gran militancia democrática, ser conscientes de que la democracia es algo que se pierde, que es efímero, que es frágil, que es casi un milagro, y que requiere de una gran claridad y convicción, y también de un gran coraje en su defensa, ¿no? Y luego ese punto fraternal, es decir, como decía antes, que en esa batalla cultural y moral, mucho más allá de la política, tenemos que trabajar conjuntamente, y su presencia aquí es un respaldo, ¿no? Moral y transatlántico, y una sensación de que hay una batalla común, ¿no? Y yo creo que esa es la actitud que nos tiene que guiar en esto que yo llamo la batalla cultural, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Voy a intentar sintetizar porque es muy difícil, hay muchos asuntos de los que podemos hablar, ¿no? ¿Qué es lo que creo que está pasando, ¿no? Yo creo que estamos ante una gran involución, un momento de profunda involución, ¿no? De que las conquistas de la modernidad política, las conquistas democráticas, están ahora siendo amenazadas, la democracia liberal como tal, por movimientos profundamente reaccionarios. Y la izquierda es la que una vez más, impulsa esos movimientos reaccionarios, ¿no? Y que el liberalismo, por tanto, vuelve a ser el gran antídoto de esa gran involución, ¿no? Esa involución tiene dos ejes: una implosión identitaria interna dentro de las propias democracias, que está implosionando las democracias de dentro por rasgos y líneas identitarias. Podemos hablar nacionalismos, feminismos, indigenismos y todos estos movimientos. Y por otro lado, la tentación autoritaria, es decir, que de ese caos iliberal que se está produciendo puede haber la tentación de decir vamos a poner orden, pero que ese orden sea un orden iliberal, es decir, entregaré parte de mi libertad con tal de conseguir una cierta seguridad dentro de esa democracia. Dentro de esos movimientos identitarios y esta destrucción de la fibra interna de las democracias, hay también muchos elementos, ¿no? Esto que la identidad, la idolatría, el culto de las identidades, la que hablaba. Luego la exaltación sentimental y de las emociones por encima de la razón, de los hechos, de la argumentación. Eso es profundamente disolvente. El desprecio a la verdad también es otro de los asuntos de los que podemos hablar, ¿no? Y todo eso se está produciendo liderado una vez más por la izquierda, que, como ha dicho Enrique Krause algunas veces, sobrevivió debajo de los cascotes del muro de Berlín y se ha recompuesto, pero ahora sustituyendo el principio universal de la igualdad por el principio disolvente y segregador y separatista de la identidad, y por la radicalidad sentimental, ¿no? Y frente a eso, ¿qué es lo que hay? Y eso es lo que siempre a mí me obsesiona, es decir, yo sé quiénes son los adversarios, sé lo que son los enemigos de la libertad, el problema es qué hacemos los defensores de la libertad. Y ahí es donde yo he detectado históricamente, y sigo detectando lamentablemente, aunque es verdad que hay ciertos matices, como decía Alejandro, empieza a haber una cierta reacción, pero históricamente ha habido una inmensa inhibición y un enorme complejo del mundo de la libertad, una ausencia de convicción en la defensa de los principios de la libertad, una renuncia a dar la batalla cultural, confundiendo la gestión con las ideas, es decir, eso es muy de la derecha de cualquier lugar, del centro derecha o del mundo liberal o de liberales conservadores en un lado y otro, diciendo somos buenos gestores y por tanto como somos buenos gestores la política se la cedemos a la izquierda y que la haga la izquierda, ¿no? Pensando que son separables ambas cosas y no lo son, ¿no? Y eso, el resultado de todo eso es esto que yo he llamado el tablero, un plano inclinado de la política que se produce aquí en tantos países donde el mundo liberal o conservador está en la parte baja del tablero político y los movimientos nacionalistas, populistas, reaccionarios, de izquierdas, etcétera, ideas fracasadas, como dice Moisés Naim, ¿no? La necrofilia ideológica, todo ese mundo está en la parte alta del tablero y goza de una superioridad moral por encima de los de abajo, los que están increíblemente, representan ideas que han triunfado en la sociedad y que sin embargo, como no las defienden, siempre están jugando en desigualdad de condiciones. Y esa ausencia de batalla cultural hace que tú puedas ganar a veces elecciones, Macri en Argentina, Rajoy aquí, pero como el tablero sigue inclinado, basta con que se reagrupen y se movilicen las fuerzas reaccionarias, las fuerzas de la izquierda más, ya insisto, más rupturista, para que una vez más
se pierda el poder, se pierda la capacidad de influir sobre la sociedad que puedan tenerlo en el mundo más liberal. Y por eso yo creo que lo que tenemos que hacer para intentar digamos, tener sociedades mucho más democráticas y un espacio mucho más de libertad, es trabajar en la batalla cultural para que ese tablero esté nivelado. Me he extendido mucho, pero son No, está muchos perfecto, asuntos. está perfecto. Hay una pregunta que a mí no tengo la respuesta, por eso me interesa mucho tu opinión. El plano está inclinado, las izquierdas han utilizado todos los fierros del Estado para la batalla cultural, digamos. Pagamos impuestos para que los medios insulten lo que pensamos quienes no pensamos con la izquierda, lo cual es perverso. Ahora, uno tiene el prurito, y acaso tiene que bajar a la realidad, pero ¿qué hacer con eso? ¿No? Digo, lo voy a poner en términos extremadamente simples, Cayetana. TV3, por ejemplo, te vi en TV3, esa aguerrida entrevista que hiciste. Soy poder, cierro TV3, trato de convertir, o te pongo otro ejemplo, no sé, Telam en Argentina o alguna radio o televisión que solamente se dedique a hacer política en alguno de los países de los que nos acompañan. Lo cierro, intento cerrarlo, intento cooptarlo. Por ejemplo, acá el gobierno de Cambiemos supuso que poniendo un director de Cambiemos dentro de una gran emisora de televisión o radio, iba a lograr que de algún modo mágico todo se vuelva séptico y no traten de inclinar la cancha. Y la verdad que no funcionó. Digo, ¿qué hacer, por ejemplo, en la cuestión de los medios, ¿no? Bueno, es un asunto difícil. Están los medios públicos y los privados, ¿no? Esto está contaminado transversalmente, es decir, pones las televisiones privadas y muchas de ellas trabajan activamente en contra de los valores democráticos, hacen negocio con la erosión de los valores democráticos de manera evidente. Es decir, la pornografía política se ha extendido a los medios de comunicación de una manera brutal, ¿no? Y los medios públicos efectivamente es más doloroso porque eso está pagado con nuestros impuestos, ¿no? Entonces aquí también hubo algunos experimentos de intentar cambiar las televisiones, incluso se cerró una en Valencia y se montó tal bronca con la izquierda en la calle que acabaron reabriéndola, ¿no? Lo cual es un asunto especialmente difícil, ¿no? En un mundo ideal uno diría no tendría por qué haber esas televisiones públicas, porque el Estado tiene que estar financiando televisiones que tengan una orientación del gobierno, que el gobierno de alguna manera oriente o no, ¿no? Y luego están los casos concretos, eso es en el mundo ideal, luego la vida real y el principio de la realidad se van imponiendo y siempre es imperfecta la solución. Entonces, hablaré del caso de Cataluña, por ejemplo, que es muy extremo, ¿no? La televisión pública catalana, TV3, es una televisión que con el dinero de todos los catalanes insulta a la mitad de los catalanes, ¿no? Es decir, sistemáticamente, de vez en cuando nos puede invitar a alguno de nosotros, yo estuve ayer, pero somos simplemente una coartada de un sistema que se dedica a en fin, destruir cualquier vínculo entre españoles, propagar la idea de que España es un Estado represor y que los nacionalistas o que Cataluña son víctimas de ese Estado franquista redivivo, ¿no? Es una máquina de generar mentiras y de humillación a la mitad de los catalanes que no son nacionalistas. Yo he llegado a la conclusión que yo en una época decía, o la televisión TV3 es de todos o no es de nadie. Es decir, o representa neutralmente a todos o deja de existir. Eso, como te digo, es el mundo ideal. Pero luego, en el mundo no perfectamente ideal, he llegado a la conclusión de que lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en Cataluña, es trabajar con la otra mitad. Es decir, financiar, promover, ayudar, facilitar a que la mitad constitucionalista tenga órganos de expresión, de representación, de visibilización, ¿no? Es decir, promover, como si me dijeras, a la otra mitad, intentar favorecer su expansión y que a partir de la reconstrucción y fortalecimiento de esa mitad constitucional se irán ampliando los espacios de libertad y empujando al nacionalismo al rincón de pensar, que es donde debería estar, ¿no? Son dos teorías que no son totalmente incompatibles, una puede preceder a la otra, pero creo que esta que te digo, de la construcción de la otra mitad y de dar a esa otra mitad una representación pública a través de los medios, es probablemente la más viable y no sé si como liberal suena muy coherente, pero en tiempos en fin, de batalla muy complicada probablemente sea lo necesario. ¿Por qué crees que los grandes partidos de lo que uno esperaría que fuese centro-derecha insisten tanto por capturar votos que al final del día empíricamente se demuestra que no van a capturar? De hacerle guiños
que terminan insultando a sus propias bases de sustentación electoral y que le dan cero rédito político. Hay una falta de estrategia política, hay un sesgo que los impulsa a querer ser aprobados por esos sectores ideológicos. Yo creo que sí, hay un sesgo, es decir, eso es lo que llamamos el tema cultural y el plano inclinado, es decir, cuando te mueves en un marco mental en el que la centralidad y la moderación la define la izquierda radical, el nacionalismo, el populismo, incluso Podemos, entonces estás jugando dentro de un marco completamente averiado y tus prioridades pasan a ser intentar ser aceptado por ese marco, ¿no? Y es una confusión absurda y gravísima, es decir, impide a ese otro espacio reagruparse y defenderse a sí mismo como debería, ¿no? Y es casi no diría una ilusión óptica, es una ilusión casi sentimental y política e intelectual, ¿no? Una avería intelectual. Y esto es muy viejo y pasa en todos sitios. A mí a veces me desespero con el caso español, pero veo que es universal. Vas a cualquier otro país y les pasa igual a los partidos de la centroderecha o el centroderecha, como se llaman en distintos sitios, ¿no? Que acaban siempre intentando contentar a un votante insatisfecho y sobre todo intentar recibir el carné de demócrata y de moderado y de centrista y de centrado que le va a otorgar aquel que ni lo es, ni tiene ningún derecho ni legitimidad de repartir esos carnés de demócratas. Yo lo dije un día aquí en España y montó un cierto así, decía, no, es que a mí el título de moderado es eso que te otorga la izquierda y el nacionalismo cuando te portas bien, es decir, cuando haces aquello que te conviene, con lo cual a mí no me gusta que me llamen moderado, si me llaman Cayetana es moderada me preocupo enormemente, ¿no? Porque seguro que quiere decir moderada en defensa de la libertad, moderado en defensa de la Constitución, moderada en la defensa de la democracia, y eso para mí no es un elogio, es un insulto, ¿no? Yo soy radicalmente defensora de la Constitución, radical en la defensa de la democracia. El problema es que ya han llamado facha a tanta gente, se ha extendido el apelativo de facha a todo el mundo, que es que hoy, en fin, si no eres facha, no eres nadie. Es decir, para ser alguien en el mundo público, más vale que te hayan llamado facha como mínimo 10 o 15 veces, porque es que si no, es que no has hecho méritos morales y políticos suficientes, ¿no? Claro, si no te está insultando el enemigo, si no te está insultando el enemigo, porque no estás haciendo las cosas correctas. Sí, yo me preocuparía, o sea, si no me insultan los de enfrente y gente como Podemos, es decir, fíjate, ahora la mayoría gubernamental española, esa que reparte los carnés de moderación, ¿por quiénes está formada? ¿No? Está formada por un partido socialista en una deriva tribalista y reaccionaria, por Podemos, que es un partido, en fin, comunista, chavista, heredero del FRAP, que es una fuerza revolucionaria de ruptura en la transición, está apoyado por Bildu, que es un partido que no condena, es que no abjuran del tiro en la nuca del coche bomba, es que han matado 850 personas en España y ese partido es el que me va a decir a mí si yo soy una persona moderada. Digamos, es una inversión total de las palabras y de los hechos. Y ese tema de las palabras es clave y fundamental. Ese es otro asunto sobre el que hay que meditar profundamente y ahora lo estamos viendo con la palabra diálogo, con la palabra negociación, con la palabra paz, es decir, esto es un clásico. Por supuesto en España esto cobra mucha más relevancia que en América Latina, pero el mecanismo es muy similar, digamos. Está esta falacia del medio en el que la moderación, como vos bien lo dijiste, termina siendo un carnet, acá se usa mucho el término no fomentar la grieta, pero lo que genera es que la izquierda promedian entre donde llega la izquierda y donde estamos la gente que cree en la república y la democracia. Entonces, la izquierda se va hacia un extremo y te dice, no, pero la moderación es el promedio de ambas posturas. Entonces, ¿cómo moderar gente que no cree en la democracia, que no cree en la división de poderes, que no cree en la libertad de prensa, que no cree en la república, con nuestro punto, digamos? Exactamente, o sea, el Partido Socialista en España no es que defina el marco, es el marco. Claro. Es el marco, es decir, donde esté el PSOE se define la centralidad en España. Tienen la capacidad política, digamos, mediática y de condicionamiento del marco cultural que donde se coloquen ellos está la centralidad. Y esto de los indultos que ha pasado ahora es un caso de libro, es decir, los indultos han pasado en 3-4 meses de ser una absoluta aberración para todo el mundo, incluido para el propio Sánchez, que decía que jamás los iba a conceder, a ser
formar parte del mainstream absoluto, es decir, hasta los obispos han salido a celebrar los indultos, bueno, tampoco me debería sorprender tanto, los obispos, los empresarios, la COE, la gran empresa española, han salido todos a decir, están muy bien los indultos, esa capacidad que tiene la izquierda para convertir algo que era absolutamente extremo y radical, de pronto en la centralidad, porque ellos se mueven a ese extremo, ¿no? Y eso es lo que hay que combatir. Entonces, si tú te mueves donde va la izquierda, el tablero entero se va moviendo, hasta el punto que el tablero se acaba rompiendo y tú estás fuera del tablero, que es el objetivo central que tiene la izquierda. Es construir, de hecho, lo que tiene Sánchez ahora como objetivo es este tablero que ya está inclinado, romperlo, rediseñarlo, de forma que haga absolutamente inviable e imposible un gobierno de centro derecha en España. Empezó Zapatero con esa operación y Sánchez es su más aventajado y más cruel de los discípulos. Y bueno, ¿y qué es el PP hoy? Bueno, el PP es el eje posible de la reconstrucción de un espacio racional en España. Eso es lo que tiene que ser. Es decir, es un partido que ha sufrido escisiones y la ruptura de un espacio político, es el más grande de un proceso de ruptura y fragmentación dentro del centro derecha español, y sigue siendo, digamos, el que más potencial tiene para la reconstrucción de ese espacio político y por tanto tiene una obligación inmensa, histórica ahora, porque lo que va a defender no es simplemente un ideario de centro derecha en España, no sé, los impuestos más bajos, un tipo de política económica. Lo que tiene que defender ese partido ahora es la Constitución, es decir, la República en vuestros términos, y la nuestra es la monarquía parlamentaria y constitucional democrática española, es decir, la democracia del 78. ¿No? Y por tanto tiene una responsabilidad absolutamente inmensa, ¿no? Y una tarea gigantesca, y tiene que ser capaz, con mucha fortaleza, mucha capacidad de dar esa batalla cultural, de reagrupar detrás. Yo creo que es muy posible hacerlo. Creo que en torno a estas ideas, por eso yo te decía antes que el liberalismo es el eje el antídoto y eje de un espacio de reconstrucción, espacio de la razón, a través de esas ideas reagrupar una mayoría que serán conservadores, serán liberales, habrá incluso progresistas ilustrados, gente que viene de la izquierda pero que no quiere saber nada o está harta de la deriva identitaria de la izquierda, ¿no? O sea, ese es el papel. Ese es el papel que debería cumplir. ¿Lo está cumpliendo? Si tuvieras que decir del 0 al 100%, ¿cuánto lo está cumpliendo? Ay, tú quieres Si no un titular de estos, pareces un periodista está bien, olvídate. Tenés razón. periodista de tertulia, ¿no? ¿Qué porcentaje? ¿Un 73? ¿Y qué diferencia hay si tengo un 73 o un 82? No, eso no. Bueno, eso, lo importante es tener muy claro el objetivo. Y hay que tener titular. claro Pero el objetivo y el camino. Sí. Ok, olvídate el titular, pero contéstame esto. ¿Cuánto cambió con lo de Díaz Ayuso? Este objetivo. Ahí va. Todo. Es el punto de inflexión, es el punto de aparte. Es decir, es lo que nos ha dado la oportunidad de construir esa alternativa. Sin lo que sucedió en Madrid, la tendencia del Partido Popular era decreciente, la tendencia de Vox era ascendente y por tanto, en fin, el PP lo iba a tener difícil para construir y reconstruir ese espacio político. Y de pronto sucedió, esto es lo que tiene la maravilla de la política, a veces pasan estas cosas para mal y a veces pasan para bien, y en este caso ha sido para bien, es decir, se produjo de manera inesperada por una moción de censura planteada en una comunidad autónoma en Murcia, la posibilidad de unas elecciones en Madrid. Y esas elecciones se encararon exactamente de esta manera, dar la batalla cultural, ser muy frontal, muy claro en la denuncia de la amenaza que supone Sánchez y su gobierno a las libertades. Se fue capaz de reagrupar precisamente un espacio muy grande político y social en torno a una candidata y se obtuvo una victoria abrumadora que tuvo además una consecuencia especialmente feliz, que es la salida de Pablo Iglesias de la política, ¿no? Que, en fin, eso no garantiza que deje él de intentar destruir la política por otros medios, porque eso hacen los populistas, intentar que la política fracase, lo va a hacer en América Latina, lo va a hacer aquí también, desde otros medios, televisiones probablemente, pero desde luego su salida del gobierno y su salida de la propia política española es una excelentísima noticia. Hablaste de América Latina, déjame llevarte de paseo imaginario. Una palabra sobre Colombia, sobre lo que vimos hace poco, el lamentable acto de agresión contra el presidente Duque y sobre la convulsa situación que vemos en ese país.
Bueno, primero mi condena rotunda, ya lo hice por otras vías, pero mi condena absoluta al atentado que se produjo contra el presidente Duque, mi solidaridad a él, y luego dejar claramente una vez más de manifiesto lo que se juega en Colombia, lo que nos jugamos todos en Colombia, no solo los colombianos, nos jugamos probablemente el futuro de la democracia liberal en el continente durante mucho tiempo, es decir, la pieza a batir es Colombia. Han conseguido otras, han conseguido Chile, o sea, han conseguido, lo de Perú es una pésima noticia, y lo que necesitamos es que Colombia aguante la democracia liberal, y están utilizando todos los métodos posibles, incluso aprovechando el legítimo, digamos, inquietud de mucha gente o manifestaciones que en origen tienen un objetivo y que luego se transforman en manifestaciones violentas con el claro y nítido objetivo de erosionar un gobierno y destruirlo en las urnas el año que viene, ¿no? Estos cabalgan, son fenómenos que cabalgan sobre el rencor, sobre el miedo, sobre la división, eso es el populismo, ¿no? Utilizar al pueblo con espurios fines antidemocráticos, y eso está haciendo Gustavo Petro. Yo lo he dicho, a veces también pasa en Colombia, muchos líderes colombianos recurren a los eufemismos para referirse a la amenaza, ¿no? Dicen, algunos políticos quieren acabar con el gobierno. Algunos políticos están utilizando el rencor para, ¿no? Hay que decir las cosas por su nombre, llamarlas por su nombre, y a Gustavo Petro señalarle por su nombre, decir, este señor está efectivamente actuando como Pablo Iglesias aquí, como un burro de Troya de la democracia, intentando socavar la democracia colombiana desde dentro, y ahí los colombianos van a tener que elegir entre dos opciones claras, entre la prosperidad, la seguridad, la libertad, la democracia, o el señor Petro. Lo de Chile, digo, ya lo das como un caso, bueno, no hayamos perdido, porque nada está perdido, pero lo que fue en algún momento el faro de libertad de América Latina ya lo ves como algo muy complicado de remontarse, Sí, ¿no? sí, esa etapa se ha acabado. Es decir, los chilenos han renunciado a su constitución a partir de unos movimientos de presión violenta, ¿no? Y la violencia no puede ser nunca partera de la convivencia, es decir, la violencia no puede ser partera de un orden constitucional digno de tal nombre, es decir, es muy complicado. Esto no quiere decir, esto da miles de vueltas, hay factores correctores, hay, quién sabe, ¿no? Todo esto es enormemente volátil, pero lo que ha pasado en Chile es una pésima noticia y no solo, insisto, para Chile, es decir, esos movimientos de presión en la calle, que surja un proceso constituyente, a partir de eso renunciar a una constitución como la que se tiene, que fue efectivamente modelo y faro para muchos otros países, para emprender un incierto camino, Dios sabe hacia dónde, con elementos elegidos que son no ya de ultraizquierda, sino puramente antisistema y antitodo, con luego ingredientes identitarios incomprensibles, en mi opinión, como la pura paridad, que no acabo de entender por qué una mujer no puede representar intereses de un hombre o un hombre representar intereses de una mujer o reflejar esos intereses en un proceso constituyente, ¿no? o los indígenas también, si esos son los procesos identitarios. O sea, creo que Chile entra en una fase de gran incertidumbre. Y el diagnóstico es el mismo, digamos. Si bajamos Chile a una planilla de Excel, uno dice, che, este país está bastante bien, incluso dentro de las circunstancias actuales, pandémicas y demás, está bastante bien, pero faltó la amalgama o la amalgamasa cultural que logre que se solidifique un poco más el proyecto, ¿no? Sí, yo creo que faltó batalla cultural, por la impresión que tengo y las conversaciones que tengo con gente en Chile y amigos chilenos y personas que están en el mundo político e intelectual. Hubo miedo a dar esa batalla cultural y pasó lo que pasó, es decir, efectivamente el tablero en este caso se rompió, y por eso yo defiendo nuestra constitución en España, el caso constitucional español, con uñas y dientes, aceptando que pueda haber modificaciones que algún día se puedan introducir, mejoras, como cualquier obra humana es mejorable y reformable, pero ese texto fue lo que hizo posible la convivencia de los distintos, ¿no? Un país enormemente diverso como es España, y esa constitución es muy difícilmente sustituible por otra que sea capaz también de representar a la diversidad española de esta manera tan justa, tan equilibrada y tan fértil, ¿no? Y esto es una reflexión que hacer sobre también, si me lo permites un segundo, ¿no? Porque estoy con el tema español muy presente. Fíjate, los nacionalismo en Cataluña representa el independentismo la mitad más o menos de Cataluña, no más. Y no pudieron construir una nación
que era su objetivo, contra la otra mitad. Han estado 30, 40 años trabajando activamente en la construcción de una nación contra la otra mitad de los catalanes. Y no han podido, teniendo el control de los medios de comunicación, de las aulas, la legitimidad moral, el apoyo del Estado, pero han fracasado en eso, ¿no? Y ahora lo que han hecho es que ese proceso se traslada al Congreso de los Diputados, a la Nacional, y Sánchez va a intentar ahora, de alguna manera, socavar y destruir la nación española como la entendemos del 78 contra la otra mitad de los españoles. Y yo digo, eso va a fracasar. Es decir, así como no se pudo construir una nación catalana contra la mitad de los catalanes, no se va a poder destruir la nación del 78 contra la mitad de los españoles. Es decir, así no se construyen naciones, ni se destruyen naciones contra la otra mitad. Puedes ir a una etapa de gran inestabilidad, de gran conflictividad, de gran polarización, pero no vas a poder acabar con la España del 78. Y por eso, frente a la tendencia de mucha gente en nuestro espacio político y social, hay mucha gente hundida en la resignación, en el desistimiento, en la tristeza, en el abatimiento, en el cansancio, ¿no? Yo hago esa cosa de militancia democrática y de optimismo racional, es decir, aquí hay que tener una actitud de coraje, de fortaleza y decir, se puede ganar y se va a ganar. Es decir, hay que ahormar una mayoría política y social de cara a las próximas elecciones generales para deshacer todas las cosas que este señor pacte con sus amigos y socios golpistas en mesas parlamentarias, extraparlamentarias, oscuras, clandestinas, medio públicas, y hay que empezar a trabajar en un gran plan para los próximos 20, 30 años en España, que pasa por el fortalecimiento del Estado de la democracia liberal en todo el territorio, su vuelta a Cataluña, la deslegitimación cultural del nacionalismo, del separatismo, de todas estas fuerzas reaccionarias, la defensa de un orden liberal, y luego, como te decía antes, dar a esa mitad constitucionalista en Cataluña lo que no ha tenido en 40 años: prestigio, presencia, presupuesto y poder. Invertir en democracia. Si tú no inviertes en democracia, no inviertes en valores constitucionales, no inviertes en el fortalecimiento de ese lado constitucional en tu país y en los territorios que están hoy dejados de la mano del Estado democrático, tarde o temprano acabarán ellos consiguiendo sus objetivos, pero estamos muy a tiempo. Es decir, hay que ser muy lúcidos y no perder tiempo, pero muy claros en que se puede ganar. Qué bueno este concepto de invertir en democracia, me parece fantástico. Y pensando a 20 años, ¿y cómo ves a las nuevas generaciones en este sentido? ¿La ves menos sesgadas que con ese bagaje culpógeno que por ahí tenían generaciones mayores? ¿O no necesariamente? A ver, eso está variando y es difícil, nacible. Por ejemplo, a bote pronto dirías, la juventud están en otra cosa, en la exaltación sentimental, en las emociones, en todo esto que describe Haidt en sus libros sobre las universidades americanas, que se ha trasladado a todo el mundo, ¿no? La sobreprotección, esta cosa, la juventud completamente adanista, irresponsable, que cree que lo merece todo y que no aguanta la ofensa ni el debate público, es decir, ese retrato de la juventud, ¿no? Y eso en parte es eso. Yo lo vi en Cataluña, las manifestaciones de jóvenes contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe, eran unos niñatos subvencionados, muchos de ellos, con banderas comunistas enormes, que no tienen ni idea, una mezcla de ignorancia, sobreprotección, sectarismo, odio, en fin, una mezcla bastante tóxica de todo lo peor, ¿no? Y con un concepto sobreprotegido también, estaban barricadas por las noches en Barcelona, se quemaba la ciudad, iban con sus iPhones último modelo a hacer fotos en las barricadas y luego los colgaban en Instagram, ¿no? ¡Guay, la revolución!, ¿no? Y en Chile pasó también. Es decir, eso es una parte de la juventud, evidentemente. También lo viví en la universidad, donde nos intentaron pegar, eran unos niñitos, en fin, educados en el odio y en la sobreprotección y en la ignorancia. Pero, por otra parte, sí creo que empieza a haber una cierta efervescencia en el otro lado. Por ejemplo, en Madrid, el voto joven a la candidatura del PP, de Díaz Ayuso, fue muy notable, cosa que no había pasado en otros sitios. Vox, que es un partido nuevo y muy combativo, que hay muchas cosas que a mí no me gustan nada de Vox, pero tiene muchos cuadros jóvenes y gente que está empezando, digamos, a no sentirse para nada condicionado ni acomplejado por el discurso de la izquierda que te hace, ¿no?, todo lo español es fascista, ¿no? Hay gente que empieza a decir, oigan, no. Y luego una cosa más interesante todavía en el punto de vista académico o intelectual es que empieza a haber gente en la izquierda, no solamente en Estados Unidos, que la hay, progresistas,
sino en España, gente que empieza a escribir en periódicos, jóvenes de 30, 35 años, que vienen de la izquierda, que son socialdemócratas, y que empiezan a escribir contra la deriva de la izquierda política. Y eso tiene mucho interés, porque ahí es donde se puede reagrupar un espacio racional, ilustrado y moderno. Donde sí parece haber menos desplazamiento ideológico es en las cúpulas de, digamos, de las élites, ¿no? Sí. De las élites empresariales, mediáticas. Ahí todavía no se ve tal perforación de estos desplazamientos, ¿no? Totalmente. Las élites en España tienen una gravísima responsabilidad en la deriva del país y en los graves riesgos que tiene nuestra democracia, ¿no? Los empresarios aquí han hecho, digo, se dice que son pragmáticos. No, esto no es pragmatismo, esto es egoísmo, ¿no? Frivolidad y también una gran irresponsabilidad, porque al final participar en estos juegos con el separatismo, con Podemos, financiar todos estos movimientos o alentarlos, ayudarlos, favorecerlos, carga contra el propio sistema democrático, la seguridad jurídica y aquellos conceptos que los propios empresarios necesitan para sus propios beneficios, ¿no? Pero ha habido un cortoplacismo absolutamente lamentable. Y estos días se ha visto, ¿no? Han salido no solamente los empresarios de Cataluña, que han sido siempre conniventes con el nacionalismo, el separatismo. Hay 2 o 3 instituciones ahí, el Círculo de Economía, Fomento del Trabajo, que son ellos equidistantes, pero la equidistancia no existe, no hay un punto medio entre la libertad y la sumisión, entre la democracia y lo que no lo es, sino siempre han estado, en el fondo, favoreciendo, amparando, legitimando, blanqueando el proceso nacionalista de separación. Pues esos, una vez más, han salido, por supuesto, en defensa de los indultos, porque hacen negocio ellos, ¿no? Hay una profunda, en el fondo, corrupción moral, sino económica, en este asunto. Es un enorme tinglado de recursos pasados, presentes y expectativa de futuros con los fondos europeos. Y luego a nivel nacional, 3/4 de lo mismo. Ha salido el presidente de la COE, que dijo, bueno, bienvenidos sean los indultos, se ayudan a pacificar las cosas, que es una frase inenarrable, completamente, en fin, de una inconsistencia y de una falta de compromiso democrático notable, y se la ha criticado mucho y luego ha salido llorando porque se la ha criticado. Oiga, esto no, uno se viene llorado de casa, y si uno dice una cosa así, que tiene una incidencia brutal en un sistema democrático, uno apechuga con las consecuencias, ¿no? Hay un punto en serio de puerilidad, irresponsabilidad, egoísmo y falta de compromiso democrático en las élites. Y esto ha pasado, yo creo que en muchos sitios. En Venezuela las élites contribuyeron a no solo la llegada del chavismo, sino también a su consolidación, medios de comunicación, que les hacía gracia, y aquí 3/4. Podemos se fabrica primero con ayuda exterior, chavista entre otras, y luego se nutre, crece, se alimenta y propaga a través de las televisiones. Las televisiones mainstream, no solo las televisiones marginales como La Tuerca, que era este programa que tenía Iglesias, sino las grandes televisiones españolas, las enormes, es decir, los grandes grupos mediáticos son los que blanquean a Podemos y lo convierten en eso que ha sido y que todavía lamentablemente sigue siendo, que es una fuerza dentro del gobierno. La emergencia de Vox es algo que sirve en el sentido de, bueno, como hablamos antes, digamos, ayuda a correr el eje para el otro lado, y nosotros los liberales nos sentimos un poco a gusto de que se desincline un poco la cancha. Digamos, son votos que el PP, en gran parte son muchas agendas que el PP tendría que representar, y bueno, y ojalá que entonces las represente de mejor manera, de manera más robusta y en desmedro de Vox, o ¿cómo lo ves vos? A ver, esta es una discusión que yo tengo con algunos amigos de Vox, porque yo soy muy, muy contraria a muchos de los postulados de Vox. Como he dicho 1000 veces, es un partido nacionalista, y a mí los partidos nacionalistas no me gustan, y no creo que la solución al nacionalismo sea un nacionalismo de signo contrario, ni la solución al populismo sea un populismo de signo contrario. Muy bueno. Y ellos me dicen, bueno, por lo menos sirve para efectivamente inclinar el tablero. Exactamente esta discusión tuve con un buen amigo de Vox, que me decía, esto es tirar de la cuerda del otro lado, porque por lo menos ¿no? el centro se mueva, ¿no? Entonces eso viene bien, me dice. Y le digo, no,
O sea, estos juegos así me parecen pendulares peligrosísimos. O sea, con la democracia no se juega a los péndulos. Vamos de un lado, identitarismo de un lado para identitarismo de otro. Eso fue Trump, que era una respuesta identitaria a un identitarismo disolvente, ¿no? Y a mí estos juegos no me gustan y me parecen peligrosos, ¿no? Y además yo creo que las ideas hay que defenderlas no tácticamente, es decir, conviene tácticamente defender esto para que luego la bola de billar se mueva y caiga ahí, no. Sí, yo creo que hay que defender un orden liberal porque es el mejor y porque es realmente el único posible para una convivencia pacífica y eso excluye fórmulas nacionalistas, identitarias españolas también, ¿no? Y por eso también reconozco y digo que la responsabilidad es nuestra, es decir, de ese mundo liberal, conservador clásico, si quieres, liberalismo clásico, es decir, la responsabilidad de que no exista Vox es del PP, ¿vale? Y nosotros somos los que tenemos que evitar que exista Vox haciendo aquello que nos corresponde hacer de manera muy eficaz y muy clara y muy convincente y con gran capacidad de liderazgo y de convicción y de arrastre social, ¿no? Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Vox no va a ser un problema nunca. Si nosotros nos inhibimos y no cumplimos con nuestra obligación, entonces Vox sí se va a consolidar, fortalecer. Y el ejemplo de Madrid es otro, una vez más. Es decir, es un ejemplo pequeño porque es una comunidad autónoma, siempre es difícil extrapolar, pero sí es un indicio muy claro. Si el PP hace lo que debe, planta cara, tiene coraje, defiende sus ideas, no se amedrenta, entonces Vox tendrá la representación que puede tener dentro de un espacio político completamente acotado, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Me encantó la respuesta. Porque además hay una cuestión. Esto de la izquierda, que le pasa como Pedro y el Lobo, ¿no? De tanto decía el Lobo, vos sos facha, él es facho. Existen los fascismos de verdad en Europa y se están viendo peligrosamente en muchos países europeos, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí se ha usado mucho hasta el cansancio, yo digo, empieza ya no surtir efecto el conjuro, ¿no? Es decir, tanto facha, lo sacan a Franco del Valle de los Caídos, lo llevan en helicóptero volando por ahí, es decir, ya no saben qué hacer con Franco, no saben cómo revivirlo, que esto ya se gasta el juguete, ¿no? Insisto. Sí. Y cuando son gente como Bildu, Podemos, etcétera, que llaman fachas a los demás, es que no tiene ningún... Yo creo que ya realmente no tiene efecto. Claro. Y en cambio sí hay que mirar muy seriamente y gravemente cuáles son las amenazas reales a la democracia liberal que existen, efectivamente. El separatismo es un movimiento tribalista y de destrucción de un orden liberal. El separatismo tiene muchas expresiones y manifestaciones, y esto es otro asunto que yo vengo pensando bastante y escribiendo un poco, que no es solamente el separatismo nacionalista, que es el que padecemos los españoles especialmente, ¿no? El separatismo tiene muchas manifestaciones, y Macron, cuando utilizó el término separatismo islamista para referirse a quienes en Francia estaban intentando crear una especie de mundo paralelo a la república, a los valores republicanos, con sus propios códigos, sus propias casi normas, etcétera, en torno a ese mundo islámico, se refirió a ellos como separatistas. Y efectivamente ese concepto se puede aplicar a todos los movimientos identitarios, al Black Lives Matter en su versión radical, a los indigenismos, a los feminismos más radicales contemporáneos, es decir, rompen el concepto más importante, más emocionante que tiene la modernidad, que es la idea del ciudadano, la idea de que somos ciudadanos libres e iguales ante la ley, al margen de cualquier tipo de seña de identidad, ¿no? Ni nuestra piel, color de la piel, ni nuestro sexo, ni nuestra orientación sexual, ni nuestra orientación religiosa, ni nuestras convicciones o creencias determinan nuestra ciudadanía, ¿no? Y el separatismo en todas estas expresiones destrozan eso. Y en algunos casos de manera civilina y a su vez tremenda, ¿no? El feminismo en España, por ejemplo, ha conseguido que en las leyes haya unas leyes, la ley de violencia de género, que establece penas distintas para hombres o mujeres en función del sexo, por la misma falta o el mismo delito, ¿no? Y eso es una aberración. Es decir, es que es inaceptable que por el hecho de nacer hombre seas más culpable que una mujer ante el mismo hecho, la misma conducta. Es decir, eso destroza un principio básico del Estado de Derecho y de la democracia. O el propio principio de representación, eso que hablábamos antes de Chile, ¿no? Hay otra anécdota que he citado yo bastante estos días porque me impresionó, ¿no? La alcaldesa esta de Chicago
que es negra ella, y entonces estableció un veto a los periodistas. Dijo, no voy a conceder entrevistas a periodistas que no formen parte de minorías étnicas. Es decir, entonces usted solamente va a gobernar, no solamente conceder entrevistas, pero siguiendo su lógica racional, usted solamente va a gobernar para aquellas minorías étnicas o quienes sean como usted, mujer y negra. Eso rompe el principio de representación. Entonces, un hombre puede gobernar a hombres, unas mujeres a mujeres, un homosexual tendrá que ser el único que comprende a los homosexuales, por tanto, el único que podría gobernar a los homosexuales, y así hasta el infinito. Esa es la destrucción del demos, la implosión identitaria completa. Y tendremos que poner niños de 8 años para que pueda haber políticas infantiles, digamos. Claro, exactamente. Sí, sí. Vos sabés que Borges se quejaba de que cuando volvía de, por ejemplo, Londres, los periodistas, en vez de preguntarle cómo estaba Londres, le preguntaban qué dicen en Londres sobre Argentina. Pero bueno, déjame aliviar esta vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser y preguntarte cómo ves Argentina. Ay, en fin, siempre con profunda pena e inquietud, ¿no? O sea, yo tengo mi familia materna que vive al completo allí, y entonces es como la noria permanente, estar siempre en la noria, dando vueltas en un bucle permanente de crisis y de ausencia de institucionalidad, de ausencia de valores democráticos y de consistencia democrática. Es decir, no es un camino difícil y ascendente en una dirección, sino que es siempre en el bucle, ¿no?, permanente de la destrucción institucional y la erosión institucional y democrática. Y hubo ese paréntesis formidable cuando llegó Macri, y me acuerdo cuando vino a España Macri, el recibimiento espectacular que tuvo y la esperanza que generó, no solamente en los argentinos, sino en los españoles, la sensación de que por fin Argentina iba a emprender un camino distinto, y pues eso no se consolidó y no prosperó, ¿no? Y ahora es un momento de grave involución una vez más. Y yo en fin, la idea de que Cristina Kirchner forme parte de ese gobierno, sea vicepresidenta del gobierno, es que es puro surrealismo. Es decir, esos son proyectos de rencor y de división social, y el rencor no puede ser un proyecto político para toda una población, ¿no? He recibido noticias ahora familiares, esperaba la visita de mi madre, de hecho no va a poder viajar precisamente por nuevas restricciones, por una sensación de irrealidad y de absurdo, ¿no? Es como estar en un bucle del absurdo y de la... Así es. No, tremendo, tremendo. Gerardo, querías preguntar algo. No, más que preguntar, darle las gracias a Cayetana. La verdad que nos quedaríamos toda la tarde hablando con ella. Hay muchísimos comentarios, muchísimas preguntas, en general coincidentes con el lenguaje de Cayetana. Cuando empecé a venir a España asiduamente para armar la FIL, recuerdo que había como dentro del PP un debate entre los que decían tenemos un poquito menos del 40, tenemos que convencer al otro 5, al otro 10, eran más que nada el asnarismo, decían tenemos que convencer al 5, al 10, y los que decían tenemos el 35-40, tenemos que centrarnos para traer yendo al centro el otro 5-10. Ya sabemos quiénes eran los referentes de eso también. Siento que en la Argentina estamos un poquito también en esa discusión, ¿no? Algunos creemos que hay que consolidar un mensaje sobre la seguridad, sobre la política exterior, sobre el rol del Estado, sobre el republicanismo, y otros creen que hay que correrse un poquito más para atraer a socialdemócratas y cosas por el estilo. Yo creo que eso ya la vivimos y creo que tu mensaje queda muy claro, Cayetana, cuál es tu opinión. De veras, quiero darte las gracias, muchas gracias. Sabemos que estás ocupadísima terminando ese libro que todos esperamos con mucho entusiasmo y que estás seleccionando mucho las actividades en las que participás. Así que para nosotros ha sido un verdadero honor y un verdadero gusto que nos acompañes. Te lo agradezco mucho, Gerardo. Y solo una cosa, un comentario sobre eso. Esa dicotomía, ese dilema que se plantea es fruto del gran equívoco. Es decir, a través de las convicciones y del coraje y de la claridad se construye la gran centralidad política. El centro no está en la ausencia de principios y de convicciones. Con convicciones, con principios, con claridad, con coraje, se reagrupan espacios amplios. Y yo creo que, en fin, si hay un mensaje que podemos compartir, creo, unos países con otros y unos
unos políticos con otros, es que ese es el camino. O sea, ni un paso atrás en la defensa de las ideas, porque es a través de las ideas que se construyen mayorías. Extraordinario. Muchísimas gracias, Cayetana. Nos gustó muchísimo. Muchas Te gracias. agradecemos Muchísimas mucho. gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias.